Bienvenidos a un episodio más de Misinformation MX, donde te traemos toda la información 100% en español. Vamos a empezar. Misinformation. El día de hoy vamos a ver las notas de la semana pasada, ya que no hubo podcast, lol. Pero vamos a ver las notas de la semana pasada. No voy a ahondar mucho en ellas, solo dar mi comentario, mi opinión y un poco de información respecto a las mismas. La primera nota de la semana pasada fue, la más impresionante, la que más llamó la atención, es que el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, tiene COVID-19. Fue diagnosticado con COVID-19 después del debate presidencial de la semana pasada contra su oponente, el ex vicepresidente Joe Biden. Después de este debate, se le hizo la prueba del COVID a Donald Trump y a su familia y dieron positivo para COVID-19. No solo dio positivo para COVID-19, sino que también tuvo muy mala condición de salud. Ya se reportó que recibió oxígeno suplementario mientras estaba en la Casa Blanca y después fue trasladado al hospital para mayor tratamiento. El domingo salió en camioneta a dar una vuelta para saludar a los votantes que apoyan a Donald Trump. Dice que ella se encuentra mejor de salud en un video donde sale sin corbata, sí sale con traje, pero sale sin corbata y personalmente creo que sí se ve muy diferente. Supongo que porque no trae todo el arreglo que se le hacen cuando está en una de sus mañaneras, porque él también tiene mañaneras, el reporte diario que hace son como mañaneras, la verdad. Entonces, supongo que no tiene como todo el arreglo que le hacen cuando salen los reportes diarios o cuando salen en alguno de sus mítines, en alguno de sus rallies, en alguno de estos eventos donde se juntan los votantes y él se pone a hablar de las promesas que nunca va a cumplir, ¿no? Sí se le veía un poco medio acabadón, pero dice estar bien. ¿Qué opino de esto? A ver, punto número 1. Aquellos que no creen en el COVID, particularmente aquellos que si escuchan desde Estados Unidos, porque en mi registro hay que hay una persona que me escucha en Estados Unidos, entonces tú que me escuchas en Estados Unidos, si antes no creían en el COVID, esta es una señal de que el COVID sí existe. El hombre más protegido de la Tierra, el presidente de los Estados Unidos de América, tiene COVID-19. Sí, literalmente porque no quiso seguir las recomendaciones, porque lo politizó, porque dijo esto no es real, y aún así le dio COVID. El COVID no discrimina. El COVID no ve colores, no ve partidos políticos, no ve estatus social, no ve estatus económico. Es cierto que el COVID afecta más a ciertas poblaciones, a poblaciones vulnerables, poblaciones con enfermedades crónicas, poblaciones con una baja calidad de vida, que generalmente eso va de la mano con un salario bajo, con un estatus socioeconómico bajo. Eso es cierto. Sin embargo, a cualquiera le puede dar COVID. ¿Y cómo respondes al COVID? ¿Cuál es la respuesta que tienes? No depende de cuánto dinero tengas. Te puede dar fuerte, te puede dar leve, pero cuando te da, te da. Y punto. No importa si eres el presidente de los Estados Unidos, no importa si eres un godín, no importa si eres un futbolista, no importa si eres un secretario, no importa si eres el jefe de una empresa, no importa si eres el barrendero de la calle, no importa. Todos estamos expuestos y todos tenemos que hacer nuestra labor para protegernos, proteger a nuestros seres queridos y proteger a los demás. La verdad es un tanto irónico esta cuestión de que justo la persona que politizó el COVID, justo la persona que no creía en el COVID, que decía que era una farsa, que él decía, it's a hoax, it's all fake, the Kung Flu. Esta misma persona se enfermó de COVID y le dio tan fuerte que fue a parar al hospital. Es irónico. Ni siquiera es irónico, es ridículo. Es ridícula esta situación. Algunos tal vez lo están aplaudiendo. Y no es que le desee el mal a nadie, pero definitivamente sí es una situación muy irónica, muy ridícula, hasta cierto punto hilarante. Espero que a nadie le dé COVID. Y espero que a nadie más
dentro de su gabinete, su familia, la gente que le apoya, pues no le den COVID, porque no está bien desear el mal ajeno. De eso no va la situación. Pero definitivamente es muy, muy hilarante esta situación. Y esto va a definir una elección muy importante, la elección del presidente de Estados Unidos. Pero nosotros estamos en México, ¿a nosotros qué nos importa? Uno es nuestro vecino del norte, que quieran o no, nos controla. O sea, México se ve presionado, se ve influenciado por Estados Unidos. Sea Andrés Manuel, sea Peña Nieto, sea quienes ustedes quieran, desde el presidente actual hasta atrás, Estados Unidos siempre ha tenido influencia en la política mexicana, en la política de varios países en Latinoamérica. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿qué sucede allá? A nosotros nos importa mucho, especialmente porque nosotros existen 3 Méxicos. Uno de los 3 Méxicos vive en Estados Unidos. Hay un México en Estados Unidos. Hay muchísimos migrantes mexicanos allá que mandan remesas a México, las cuales representan un gran porcentaje del Producto Interno Bruto mexicano. Literalmente México depende de Estados Unidos incluso en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede en Estados Unidos? Sí, sí nos afecta mucho. Otra cuestión en la que nos afecta es la cuestión de la frontera. ¿Cómo se le va a tratar a la gente? No sé si ya se olvidaron, pero no fue hace mucho que la gente que cruzaba la frontera de manera ilegal no solo eran capturadas, sino que separaban a los hijos de sus padres de sus madres. Y los metían en jaulas, en jaulas. No sé si ya se olvidaron de eso, pero eso lo hizo Donald Trump, el compañero que ahorita está enfermo de COVID-19 en el hospital. En jaulas. Imagínense si este personaje vuelve a quedar en la presidencia de Estados Unidos. ¿Cómo va a afectar esto a México? La relación que tiene México, la presión que tiene Andrés Manuel por parte de Donald Trump. No sé si ya se olvidaron también, hace poco fue a visitarlo. Y se hizo la prueba y siguió los protocolos. Muy obediente, ¿no? Justo al inicio, cuando Andrés Manuel no estaba tomando tan en serio esto del COVID. Estaba diciendo que saliéramos a apoyar la economía local, a comer al restaurante local. Y era, no, tenemos que hacer cuarentena, Andrés, la cuarentena. Pueden ser Andrés Manuel, puede ser Peña Nieto, puede ser quien quieran. Cualquier presidente mexicano se va a ver influenciado por el presidente americano. Personalmente prefiero al presidente que se ve más o menos buena onda y que medio se queda dormido cada 5 minutos al presidente que parece una naranja enojada. Entonces, sí nos importa esta cuestión. Que a Donald Trump le haya dado COVID, ¿cómo va a afectar el pensar de sus seguidores? Porque mucha gente, muchos de sus seguidores decían, sí, la máscara no funciona, el COVID es una farsa, no hay que hacerse la prueba, no hay que cuidarse, no hay que hacer cuarentena, etc. Y ahora que su líder, que su amo, que su persona favorita, que su ídolo, se haya enfermado de COVID, ¿cómo va a cambiar el pensamiento de estos votantes? Es una noticia muy importante, muy grande y que definitivamente nos afecta a nosotros. Y no de manera indirecta, nos afecta de manera muy, muy directa. Segunda nota del día, voy a estar intercalando notas curiosas. Se ha visto que en pacientes de COVID con genes de neandertales tienen una respuesta más severa. Es decir, que su enfermedad es peor. ¿Qué es esto de los genes de los neandertales? De manera muy breve, se cree que la cuna del ser humano es en África. Y ahí es donde evolucionan este grupo de homínidos, de primates, de mamíferos tipo changuitos, que evolucionan hasta ser el ser humano primitivo. No el ser humano moderno, como somos hoy nosotros, pero una versión anterior, un modelo anterior. Este homínido, este primer ser humano, empieza a migrar. Sale de África, empieza a migrar hacia Europa, hacia Asia, hacia el continente americano, todo el mundo, y empezamos a poblar toda la Tierra. Cuando llega a Europa este primer ser humano, se encuentra con otra especie de homínido.
otro primate muy similar, pero que no es el ser humano. Este otro primate se le conoció como Neandertal. Bueno, se le conoce como Neandertal. Y se cree que en esa interacción pudo haber mezcla entre las dos especies. Es decir, que eran dos especies diferentes. Muy similares, pero no iguales. Como tigres y leones. Los dos son felinos, se ven más o menos igual, pero son especies diferentes. Y se cree que hubo interacción entre los neandertales y este ser humano primitivo, este ser humano de antes. De tal forma que ciertas poblaciones en Europa y en Asia de Medio Oriente, se cree que estas poblaciones tienen genes de neandertales. Bueno, no se cree, se sabe que tienen genes de neandertales. ¿Cómo se sabe esto? A través de análisis de genes en laboratorios, etc. No voy a ahondar en eso. Hasta 16% de las personas en Europa pueden llegar a tener genes neandertales. Y se ha visto que este grupo de personas, al enfermarse de COVID, tienen una reacción más severa. Entonces, si tú eres europeo y estás escuchando esto, cuídate del COVID, porque hay un 16% de probabilidad de que te dé todavía más fuerte. Un dato curioso, no muy relevante para los mexicanos en sí, pero para despertar su curiosidad científica y biológica. Tercera nota de la semana pasada, ya tiene tiempo esta nota, que, esta nota sí me hizo enojar. El CONACYT retira la biotecnología del reglamento del Sistema Nacional de Investigadores. ¿Qué significa esto? Básicamente, el Sistema Nacional de Investigadores es un sistema a través del cual el CONACYT da fondos para investigación. Básicamente, da fondos a investigadores y da fondo incluso a sus alumnos. Depende de cuántas publicaciones tú tienes como investigador, es qué nivel de SNI, de abreviación del Sistema Nacional de Investigadores, eres. Hay SNI 1, 2 y 3. Y también pueden darte apoyo a tus alumnos. Por ejemplo, yo recibía beca por parte del SNI cuando era asistente de investigación, de un investigador inscrito al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, es una forma de apoyar la investigación en México, tanto a gente con experiencia como a alumnos. Buen sistema, suena bien en papel, ¿no? Y tienen varias áreas de investigación, a las cuales se les distribuyen estos fondos de apoyo. Básicamente lo que hizo el CONACYT en el nuevo reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación es retirar la biotecnología como una de estas áreas para recibir fondos. Ellos lo justifican que la biotecnología se encuentra en otras áreas como lo son biología molecular, bioquímica, entre otras. Sin embargo, hay muchas cosas que engloba la biotecnología que pueden ser una combinación de muchas áreas que se encuentran dentro del reglamento del SNI, o puede ser una cosa muy particular que tal vez no se puede colocar muy precisamente en ninguno de los otros rubros u otras áreas que el SNI está considerando. Esto significa que pedir fondos para ciertas investigaciones puede ser más complicado. ¿Qué es la biotecnología? Bueno, su servidor está un poco enojado porque yo estudié ingeniería en biotecnología, esa es mi carrera, esa es mi profesión. Entonces pueden imaginarse como, oye, ¿me vas a dejar sin recursos? Literalmente en mi título dice biotecnología, la cual ya no vas a reconocer dentro de tu reglamento. Muchas gracias. ¿Qué es la biotecnología? La biotecnología es el uso de microorganismos o de la biología en general para el beneficio del ser humano. La biotecnología engloba agricultura, ambiente, medicina, industria, alimentos. Engloba muchísimas cosas la biotecnología. Si tú te tomas un probiótico, ahí hay biotecnología. Si tú te comes muchas cosas de las que te comes, de seguro involucran biotecnología, ya sea el uso de algún microorganismo, como para el yogurt, organismos genéticamente modificados, como son ciertas frutas, verduras, leguminosas. Si tú te inyectas insulina, eso requiere biotecnología. Lo expliqué en el podcast pasado, cómo funciona la insulina. Mucha investigación respecto al medio ambiente también se hace a partir de biotecnología.
Y si te estás preguntando cómo se hace la vacuna del COVID-19, se hace con biotecnología. La biotecnología literalmente es la encargada de hacer la vacuna del COVID-19, porque engloba biología molecular, bioquímica, ingeniería genética, entre muchas otras cosas que son necesarias para comprender cómo funciona este nuevo prototipo de vacuna. Básicamente, se retiró del reglamento el área que está destinada a hacer la vacuna del COVID. Lo dejo ahí. Ustedes hagan el criterio que quieran. Yo opino que quitar esa área cierra puertas a investigaciones, porque hay investigaciones muy puntuales o muy amplias que no van a encajar muy bien en las otras áreas que están en el reglamento y por ende el CONACYT se puede quitar un poco el tener que dar fondos a esas investigaciones. Es que tu investigación no cae muy bien en bioquímica y tampoco en biología molecular. No te vamos a dar el fondo. Biotecnología como que resuelve este problema, porque biotecnología es una plataforma enorme. Entonces, le está quitando fondos a esas investigaciones. Oye, pero una investigación muy amplia no es tan buena. Por eso se fundamenta. Por eso para que a ti te den tu recurso, lo fundamentas, tienes buenos criterios y en teoría con base en eso te dan o no el recurso, independientemente del área que sea. Pero en México tenemos particularmente el problema de que se apoyan mucho las investigaciones de temas puntuales que no llegan a nada. Obesidad, diabetes, cáncer, muchísima gente haciendo investigación en esto. Una, sin llegar a nada. Dos, si ya tienes a 10 personas trabajando en eso, ¿para qué metes a más gente? Busca gente que trabaje en otras áreas, porque al final del día también son benéficas para el país. Oye, ¿qué pasó con los alimentos? Que puede relacionarse con el problema de obesidad. Oye, ¿qué pasó con contaminación? Que puede relacionarse con el problema de cáncer. Son otras áreas que si investigas en ellas, no tienes que tratar la enfermedad. Puedes lograr prevenirla. Así de impresionante es la biotecnología. Entonces, personalmente considero que fue algo no muy acertado por parte del CONACYT, sin mencionar a que todo se politiza hoy día. La ciencia no debería de ser politizada. La ciencia déjensela a los científicos y ya. Ten tus auditorías, ten comités de evaluación, ten instituciones de regulación, pero no lo politices. No lo politices. Es como el COVID y Trump. Trump politizando el COVID. No es una cuestión de que lo politices, es una cuestión de salud pública. Punto, ya. Hazle caso al doctor Fauci y cállate el hocico. Ah, no. Aquí es todavía peor, porque aquí Gatell le hace caso a AMLO y no al revés. Incluso salió una foto de Gatell limpiando sus anteojos con el cubrebocas. Háganme el favor. Aquí es todavía peor, porque las recomendaciones que dio Gatell desde un inicio no fueron tan buenas. Y siguen sin ser tan buenas. Esta cuestión de que estemos... La Ciudad de México está en semáforo naranja, pero se abren estos otros negocios. Y a la semana siguiente, la Ciudad de México sigue en semáforo naranja, pero se vuelven a abrir. Oye, pues el naranja no es campechanearle a ver qué estás abriendo y qué no. Estamos en una cuestión crítica. Si ustedes ven el reporte epidemiológico que sacan, donde sacan una curvita, una gráfica, en esa gráfica se ve que están descendiendo los casos, bien, pero estamos llegando a una meseta. Es decir, que ni baja ni sube. Y esto es preocupante, porque si nos confiamos justo en ese punto, se dispara otra vez para arriba todo. Si seguimos tomando las medidas correctas, esa meseta va a bajar. Estamos en ese punto donde podemos estar como Estados Unidos, que llegó a ese punto donde ni subía ni bajaba, no tomaron las medidas, abrieron antes de tiempo y se dispararon los casos, ya tienen más de 200,000 muertos. O como Europa, que llegó a esa meseta y siguieron haciendo las medidas correctas y descendieron los casos. ¿Ahorita tienen una segunda ola? Sí. ¿Es un problema? Sí. Sin embargo, es una segunda ola. No siguen atorados en la primera, como nosotros. ¿Me explico? Que hablando de eso, algo muy importante, ya va a empezar la temporada de influenza. Tener 2 enfermedades respiratorias rondando en la población no es tu escenario ideal. Vacúnate. Vacúnate contra la influenza.
Es que me hace reacción, es que me saca bolita, es que me enferma. No. En los episodios pasados expliqué cómo funciona una vacuna. Si no los has escuchado, ve a escucharlos. 1, 2. No te enferma la vacuna de la influenza. ¿Te puede hacer una reacción inmunológica? Sí. ¿Por qué? Porque tu sistema inmune tiene que responder a lo que está entrando, porque lo va a reconocer, lo va a guardar en su memoria. Puedes tener una reaccioncilla leve a lo mucho, pero no te vas a enfermar de influenza porque literalmente ni siquiera te están inyectando el virus. Te están inyectando una partecita del virus, la partecita que tu sistema inmune necesita para reconocer y generar memoria. Es un pedacito del virus que tus células inmunes detectan, ven, reconocen y se acuerdan de ello. ¿Ok? Entonces, no te puedes enfermar de influenza por ponerte la vacuna. Si te ponen la vacuna y te enfermaste de influenza es porque ya estabas contagiado de influenza. Ahora, ponerte la vacuna te puede proteger de influenza. Es que me puse la vacuna y después me enfermé de influenza. Sí se puede dar el caso de que te vacunes y te enfermes de la enfermedad, porque tu sistema inmune va a responder, va a defenderte, más no va a evitar que el virus entre. Si el virus entra, pues entró. Y ahí es cuando tu sistema inmune ataca. Tu sistema inmune no ataca saliendo de tu cuerpo y peleando contra el virus en el aire. No, no funciona así. Sin embargo, se ha visto que si tú te pones la vacuna contra la influenza y te llegas a enfermar de influenza, el riesgo de que tengas un caso severo se reduce en un 70%. Entonces, que tú te pones la vacuna reduce la probabilidad de que te contagies. Y si te llegas a contagiar, reduce la probabilidad de que este contagio sea un caso severo. Entonces, ponte la vacuna de la influenza. No quieres estar en una situación donde te enfermes de influenza, tu sistema inmune pelee, logres curar de la influenza, pero tengas un sistema inmune débil y después te agarre el COVID todo indefenso y debilitado. No quieres esa situación. Ese es tu peor escenario. Que te enfermes de uno, te cures y luego te enfermes del otro. Ahí sí te va a ir mal. Eso es preocupante, considerando que eso puede hacer que suban los casos de hospitalizados, reduciendo la capacidad de los hospitales y tal vez disminuyendo la probabilidad de que te puedan recibir en un hospital si te enfermas gravemente. Yo me pondría la vacuna contra la influenza. Y si puedes seguir haciendo cuarentena, sigue haciendo tu cuarentena, por favor. No se te olvide que si tú tienes el privilegio, porque es un privilegio, si tú estás en una situación donde puedes seguir haciendo tu cuarentena, síguela haciendo. Síguete exponiendo lo menos posible. Sigue usando cubrebocas, lavándote las manos, usando gel antibacterial, limpiando los artículos con los que entras a la casa, limpiando tus zapatos, cambiándote de ropa cuando entras a la casa, de ser posible bañándote después de regresar de un día largo en la calle. Todo esto síguelo haciendo para prevenir que te contagies de COVID-19 y de paso también puedes prevenir contagiarte de influenza. En otras noticias, la vacuna del COVID-19 sigue avanzando, teniendo muy buen progreso, eso es bueno, pero recuerden, no coman ansias, no coman ansias, porque todavía va a faltar un largo rato para que esté, 1, para que se sepa que es segura, 2, para que se manufacture, 3, para que llegue a todas las personas. Incluso la vacuna de la compañía de Moderna se muestra que tiene el mismo nivel de inmunidad tanto para personas mayores de edad como para gente joven. Lo cual es muy bueno y lo cual a mí me alegra mucho, porque de todas las vacunas que hay, esta es mi favorita. Se los dije en los podcasts pasados, la vacuna de Moderna es la que personalmente me deja un poco más tranquilo por el mecanismo de entrega, por cómo funciona. Funciona con grasita, no funciona con algún otro virus. Y menos de chimpancé, como la de AstraZeneca. Si tienes duda de eso, ve a escuchar el podcast pasado. Pero todas las vacunas están teniendo buenos resultados, se ve prometedor. Esperemos que esto salga bien, siga adelante. Y respecto a tratamientos del COVID, el tratamiento que le dieron a Donald Trump, al parecer le estaban dando
salieron muchas notas respecto a esto, que le estaban dando un tratamiento experimental, que le estaban dando un medicamento que se ha utilizado ya en pacientes, como que no estaba muy claro. Salió la nota por ahí de que le están dando un tratamiento experimental de anticuerpos, lo cual es muy interesante. ¿Cómo funciona un tratamiento de anticuerpos? Básicamente te inyectan unas moléculas, unas cositas, que lo que hacen es que buscan el virus del COVID-19 y se le pegan. Y no permite que siga funcionando. Eso es lo que son los anticuerpos, los cuales tu cuerpo genera después de que te hayas enfermado del COVID-19 o después de que se te haya aplicado la vacuna. Entonces, un tratamiento experimental así es muy interesante. Se ha intentado para otras enfermedades también, incluso para cáncer. Se ha intentado estas terapias inmunológicas. Son complicados de hacer, pero son muy prometedores ese tipo de tratamientos. Acoplado con esto también se le dio oxígeno y también se dice que se le dio dexametasona, el cual es un fármaco, es un medicamento que es muy accesible para la población en general y que se utiliza con frecuencia para inflamación. Es una especie de corticoide que también ya se ha utilizado y se ha mostrado efectivo contra COVID. Ojo, no hay un medicamento específico para COVID. Los medicamentos que hay hoy día son para tratar síntomas, no para eliminar el virus. Hay una diferencia. Una cosa es, el COVID te causa inflamación, te causa fiebre, te causa estos síntomas o signos y el medicamento los evita. Evita que te suba la temperatura, te desinflama, te alivia del dolor. Esos son los medicamentos o los tratamientos que se han utilizado. Un medicamento específico que entre a tu cuerpo y elimine el COVID, o bueno, el virus del COVID, el SARS-CoV-2, todavía no existe. Hay una diferencia, ¿ok? No es como otro tipo de medicamentos que son antivirales y sí atacan puntualmente al virus, sí lo eliminan. No es el caso para los tratamientos contra COVID-19. La siguiente nota, otra que también me molestó mucho, es la de los fideicomisos en la ciencia. Básicamente lo que hicieron fue cancelar un montón de fideicomisos para la ciencia. ¿Qué son estos fideicomisos? Básicamente son fondos que se tienen para poder apoyar la investigación. Investigaciones contra enfermedades, investigaciones para la alimentación, investigaciones de muchos rubros, investigaciones sin las cuales la sociedad no tendría la salud o la calidad de vida que tenemos hoy día. Estos fideicomisos, el gobierno lo que está haciendo es expropiar este dinero, lo cual está mal. No es dinero de ellos, es un fideicomiso. Es dinero que viene de algún sector privado o algún sector ajeno al gobierno, como puede ser una institución, una universidad, e incluso son fondos que vienen del extranjero, de becas extranjeras, de premios extranjeros, de instituciones extranjeras. Tú como científico puedes aplicar a estos fondos con tu investigación. Y si estas instituciones extranjeras ven tu investigación, la consideran de buen nivel, creen que vale la pena invertir en ello, te mandan ese dinero como investigador en el país que tú estés. México recibía fondos de ese tipo que caen a esos fideicomisos. Es dinero incluso extranjero. Son más de 60,000 millones de pesos que el gobierno está expropiando, que no es suyo. No es suyo. Parte de ese dinero no es del gobierno. Parte de ese dinero es privado. Parte de ese dinero es extranjero. No es dinero del gobierno. ¿Qué hace el gobierno tomando dinero que no es de ellos? Eso está mal. 1. 2. Es dinero, repito, para la investigación. Salió la nota de una mujer que literalmente, de un estudiante que le marcaron, mañana no vengas al instituto, no vengas al laboratorio, porque nos quitaron los fondos de investigación, te quitaron tu beca, tú, sí, tú estudiante, que ese es tu ingreso, te lo quitaron, y tu investigación del cáncer cervicouterino se ha cancelado. Un cáncer que afecta muchísimas mujeres mexicanas. Una de las mayores causas de muerte
de mujeres en México. El cáncer. Cáncer cervicouterino, cáncer de mama. Octubre siendo el mes del cáncer de mama. Investigaciones que se dedican a los cánceres que afectan a la mujer ya no tienen apoyo porque el gobierno ha decidido expropiarse de este dinero. Y así con muchas investigaciones. ¡Qué ironía! Justamente es el mes de conciencia del cáncer de mama. Hay investigaciones haciéndose respecto a eso que ya no se podrán hacer porque el gobierno está eliminando áreas de investigación del Sistema Nacional de Investigadores y se está expropiando de dinero de fideicomisos. Y no solo eso, le está quitando becas a alumnos. Los alumnos viven de estas cosas. Los investigadores viven de ese dinero. Si no tienen ese dinero, no tienen con qué vivir. Y repito, es algo que particularmente me enoja a mí. Porque me afecta a mí. Porque eso es a lo que yo me quiero dedicar. Yo me dedico a la investigación. Eso es lo que yo hago investigación. Escuchar que el gobierno de mi país está quitándole dinero a la investigación, a las áreas de investigación en las que yo quiero participar para apoyar a mi país. Oye, claro que me voy a enojar. Estás diciendo que la carrera que he llevado, la investigación que he realizado, las cosas que hago porque quiero apoyar a mi país, ¿no me vas a dejar hacerlas porque me estás quitando los fondos y los recursos? Ah, pero soy mafioso, ¿eh? No voy a usar ese dinero para otra cosa. Literalmente, los investigadores hacen cosas buenas. Los investigadores no son una mafia, no son gente que se roben el dinero, nada de eso. De investigación no haces dinero. Punto. Si tú quieres ser investigador o estás pensando en ser investigador, de una vez te digo, no vas a hacer dinero de eso. El investigador no hace dinero. El investigador recibe dinero y se va en la maquinaria, se va en los materiales, se va en los alumnos, se va en los recursos del laboratorio, se va en la tecnología que se necesita utilizar, computadoras, máquinas, cajas Petri, tubos de ensayo, medios de cultivo, jeringas, todos estos tipos de recursos que se necesitan para la investigación. Ahí se ve el dinero. Un investigador, no crean que vive la millonada. No, definitivamente no. Se los digo yo. Yo hago investigación y no estoy viviendo la millonada. No la estoy viviendo. Por eso escuchan tan mala calidad de audio. Porque no tengo el mejor micrófono del mundo. Porque no vivo la millonada. Porque soy investigador. Los investigadores no hacen dinero. Los investigadores, el recurso que les llega de becas, de fondos, de fideicomisos, del CONACYT, se va a todo lo que es investigación. No crean que tienen mucho dinero. No viven el lujo. Realmente lo que hacen es porque les apasiona y porque realmente quieren ayudar a las personas en su país, incluso en todo el mundo. Les están quitando su recurso y les están quitando su dinero. Ahí se los dejo para que lo mediten. ¿Y a dónde se va a ir ese dinero? Esa es la pregunta. Ok, vas a tomar ese dinero. Va. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Lo vas a utilizar para la encuesta que vas a hacer? Que la Suprema Corte declaró o concluyó que la encuesta ciudadana respecto a si enjuiciar o no a los expresidentes es constitucional. Vaya, o sea, yo no estoy en contra de que le preguntes a la gente las cosas. No es algo de lo que yo esté en contra. Sin embargo, enjuiciar a alguien lleva un proceso. Se supone que para eso tienes la Fiscalía General de la República, ¿no? Para que ellos abran una carpeta de investigación, consigan las pruebas pertinentes y puedan enjuiciar a estas personas, sea quien sea. Se supone que hay mecanismos para enjuiciar a la gente, ¿no? Porque los expresidentes son ciudadanos. Ya no son funcionarios públicos, son ciudadanos comunes y corrientes. ¿Qué le andas preguntando a la gente? ¿Por qué le vas a preguntar a las personas si quieren o no? Si ya lo prometiste en tu campaña, la gente votó por ti. Ya te dijeron que sí quieren. No se dice, se hace. ¿Qué andas preguntando? Ve y hazlo. Si lo vas a hacer, hazlo. Si no, pues cállate. ¿Qué tanto estás esperando? Una, dos. Ya tienes una fiscalía. Ponlos a chambear. Que vayan, encuentren la evidencia, los persigan, los enjuicien
y que les den cárcel o multa o lo que sea que les vayan a dar. ¿Qué le andas preguntando a la gente? Perdiendo el tiempo. Además, ahorita, ¿para qué te enfocas en eso? Sí, fue una de tus promesas de campaña y tienes que cumplir. Ok, eres político, lo entiendo. Todos los políticos son así. Tienen un poquito de basura adentro, ¿no? Raros son los políticos que no politicen las cosas. ¿Por qué tenemos que politizar todo? Pero está bien. Eres político, te tienes que encargar de esto. Pero no lo hagas ahorita. Ahorita, ¿cuál es tu problema principal? Tienes una pandemia que va a encontrarse con una temporada de influenza en un país que está en crisis. Y esta pandemia te hizo más crisis. Crisis económica, crisis laboral. ¿Qué andas perdiendo el tiempo en lo de los expresidentes? Luego vas y los capturas. O dile a la fiscalía, oye, yo estoy ocupado atendiendo esta situación de la crisis de salud y la crisis económica, ve y haz tu chamba. ¿Qué haces distrayéndote? Distrayendo a la gente. Ojo, distrayendo a la gente. Porque los millones de empleados que se han perdido, registrados por el IMSS, siguen perdidos. La disminución del Producto Interno Bruto sigue abajo. El incremento del dólar, porque Trump se enfermó, afectó a las bolsas americanas, pero si no, y más en tiempo de elecciones de Estados Unidos, porque siempre se ve que cuando es tiempo de elecciones, el dólar fluctúa mucho. ¿Tienes crisis? ¿Qué haces persiguiendo? Aparte te vas a perseguir no solo al Enrique, no solo al Calderón, te vas hasta Fox, hasta quién sabe quién, allá hasta 1900. ¿Esos qué? Sí, fueron una porquería de presidentes, claro. Todos son porquería de presidentes. No hay ni un solo bueno. ¿Pero qué haces persiguiéndolos a ellos? ¿Qué les vas a hacer? Además, ok, haces tu consulta, la gente dice, sí, enjuicia a los presidentes. Ok, los enjuicias. Encuentras que son culpables de lo que sea que los culpes. ¿Y después qué? ¿Qué les vas a hacer? ¿Les vas a meter a la cárcel? ¿Les vas a quitar su dinero? Porque el dinero que se robó el Enrique, ya se lo gastó. Estamos de acuerdo. Chance una parte la tiene guardadita, pero una gran parte de seguro ya se la gastó. ¿Qué le vas a quitar? Si hasta estaba allá en Europa, en España, ¿qué le vas a quitar? Le vas a quitar su dinero, ok, y después le quitas su dinero, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿Lo vas a utilizar para la pandemia? Mejor concéntrate en la pandemia. ¿Para qué vas a gastar miles de millones de pesos? Miles de millones de pesos se van a gastar para la consulta ciudadana. Oye, estás viendo que hay crisis. Estás viendo que la gente no tiene dinero, no tiene trabajo. Todavía vas a gastar miles de millones de pesos para preguntarle a la gente si quieren que enjuicien a los expresidentes. Usa ese dinero para las crisis. Usa ese dinero para la pandemia. Ah, y todavía no hay dinero. Entonces, ¿de dónde lo vas a conseguir? Ah, de los fideicomisos. De ahí lo voy a conseguir. De los fideicomisos para la ciencia, ahí hay dinero, hay millones de pesos, los voy a expropiar y los voy a utilizar para mi consulta, los voy a utilizar para mi refinería, los voy a utilizar para mi tren Maya, invirtiendo en cosas que no hacen sentido. Una consulta sin sentido. Oye, si le vas a preguntar a la gente, ¿quieren que el piso sea azul o rojo? Está bien, pregúntales. Y pregúntales por redes sociales. O pregúntales por teléfono. Aquí, en la casa, recibí una llamada. Buenas tardes. Esta es una encuesta para saber si usted apoya a Andrés Manuel López Obrador o no. Si usted apoya a Andrés Manuel López Obrador, presione 1. Ah, no. Ojo, decía, si usted apoya, presione 2. Si usted no lo apoya, presione 1. Ahí incluso, generalmente el 2 es la respuesta de negativa, de no. Y ahí la cambiaron, ojo. Ahí pues, se llegan a sacar esa encuesta. ¿Usted cree que Andrés Manuel López Obrador ha hecho un buen trabajo? Si usted piensa que sí, presione 2. Si usted piensa que no, presione 1. ¿En qué rubros Andrés Manuel no ha hecho un buen trabajo? Seguridad, presione 1. Educación, presione 2. Salud, presione 3. Y así una encuesta no decía de quién era, no decía si era por parte del gobierno, si era por parte de una consultora, si era por parte de una empresa. No decía si era por parte de un periódico. No decía. Así, al azar.
Una, ¿cómo tienen mi número? Todo el mundo tiene tu número, eso no me sorprende. 2, ¿quién era? Qué raro, ¿no? Así, haz la encuesta así. ¿Para qué vas a gastar miles de millones de pesos en la consulta cuando tienes crisis? No, obviamente en la encuesta le puse, no, Andrés Manuel no está haciendo un buen trabajo porque tiene 2 crisis, tiene muchas crisis y no está invirtiendo en las cosas correctas. Y está quitando fondos de otros lugares para no invertir en las cosas correctas. Vas a invertir en una refinería. Invierte mejor en energías sustentables, sostenibles. La refinería va a decaer eventualmente. Mejor invierte en una energía que, uno, va a sacar a México adelante, 2, va a durar más tiempo. Energías renovables, energías sostenibles. Estás invirtiendo en el Tren Maya. ¿Para qué? Un proyecto sin sentido. Nada más con la refinería y con el Tren Maya vas a contaminar más, va a haber más contaminantes en el aire, más gente va a respirar estos contaminantes, los cuales causan inflamación en el sistema respiratorio y hacen que la respuesta hacia el COVID-19 sea peor. Hay investigaciones que muestran que las personas viviendo en zonas con altos índices de contaminación tienen peor respuesta al COVID-19 porque tienen un sistema respiratorio dañado por esta misma contaminación. Gente que vive en las ciudades o gente que vive en zonas rurales que están cerca o expuestas a fábricas o a cualquier emisor de contaminantes. Pero vas a invertir en eso, justo en las cosas que dañan a la población. De paso al medio ambiente. Ya, si a ustedes no les importa el medio ambiente, ok, está bien. Se morirán como todos nosotros en 50 años, porque no les importa. Pero su salud, literalmente su salud, literalmente el poder tener una mejor defensa y respuesta contra el COVID-19. La enfermedad que ya ha matado a más de 70,000 mexicanos y mexicanas. Más de 70,000 personas que han muerto por negligencia, por una mala administración. Solo por eso. Porque no es imposible controlar el virus. Ya hay varios países que lo han hecho. No es imposible. México puede hacerlo. Nada más no quieren. Así de fácil. Respuesta tardía, respuesta incorrecta. Todavía te vas a poner a perseguir esta bola de changos cuando tienes crisis. Cuando tienes crisis. ¿Qué vas a hacer persiguiendo a esta bola de changos cuando tienes crisis? ¿Qué vas a hacer gastando miles de millones de pesos preguntándole a la gente? Ya te dijeron que sí, votaron por ti. Además, haces la consulta. ¿Y si te dicen que no? Tu pregunta, la peor del mundo. ¿Ya leyeron la pregunta? Déjenme les leo la pregunta. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Qué es esa pregunta? Uno es larguísima. Ya vimos en podcast pasado que el promedio de educación en el país es 9 años. Aquí hay palabras muy grandes, palabras muy domingueras. Pertinente, esclarecimiento, garantizar, emprender. Entonces, una no es amigable. Incluso si conoces todas estas palabras, la pregunta es larga, la pregunta es cansada. Se tiene que romper en varios puntos. ¿Es una respuesta de sí o no? Entonces, hazme una pregunta de sí o no. Oye, ¿quieres enjuiciarlos o no? Punto. Primero, ¿estás de acuerdo o no? Hasta ahí tuvo que haber sido la pregunta y ya. Que se lleven a cabo las acciones pertinentes. Claro, porque nosotros sabemos cuáles son las acciones pertinentes. Nosotros no somos fiscales, nosotros no somos abogados, nosotros no somos jueces, nosotros no somos políticos. Si ni siquiera los políticos saben qué hacen, creen que nosotros sabemos qué tienen que hacer. ¿Cuáles son las acciones pertinentes? Que se abra una carpeta de investigación, que se les enjuicie, que se les atrape, que se les dispare. ¿Cuáles? ¿Cuáles son las acciones pertinentes? Punto número 1. Punto número 2. Con apego al marco constitucional y legal. Esa parte de la pregunta la podrías eliminar. Porque, repito, no somos abogados. Los que son abogados entienden
cuál es el marco constitucional y legal. Pero uno que no conoce el marco constitucional y legal, pues yo no sé a qué te estás apegando. Apego al marco constitucional y legal. ¿Qué es eso? Entonces es una parte que no se entiende y que medio sobra. Para emprender. ¿Qué es emprender? ¿Por qué no pones empezar? O abrir. Una palabra más sencilla. Para emprender un proceso de esclarecimiento. De esclarecimiento. Esclarecimiento es como que vas a darle luz a algo, ¿no? Como que se va a empezar a entender. Se va a revelar la verdad de algo, ¿no? De las decisiones políticas tomadas. Nosotros ya sabemos cuáles fueron las decisiones políticas, por eso estás en el gobierno, porque la gente sabe que las decisiones políticas pasadas fueron malas, por eso votaron por Morena. Justamente por eso. Ya se sabe. No sé qué quieres alumbrar, no sé a qué quieres darle luz, cuando ya incluso se sabe que ellos robaron y el otro robó, ya se sabe que todo el mundo robó. ¿Qué más quieres esclarecer? Y ojo, pone por los actores políticos. Eso significa que puede ser cualquier persona que haya sido funcionario político, por cualquier persona que haya tenido participación en la política. Esto incluye expresidentes, diputados, senadores. Se supone que su cacería es contra los expresidentes, ¿no? Sin embargo, aquí deja abierto para que se vaya contra gobernadores. También es importante, lo deja abierto a cualquier funcionario público, a cualquier persona que trabaje en gobierno. Entonces podría ser algún gerente de oficina, alguna secretaria, secretario de oficina, algún ayudante. O sea, si es cualquier persona que trabaja en gobierno, incluso el barrendero de la oficina, pues trabaja en gobierno, hasta él lo podrían meter al bote. Y esto tampoco deja claro cuál es la extensión de esta pregunta, porque esto va a ser ahorita o cuando Andrés Manuel salga del gobierno, también se le puede aplicar la misma cacería. No lo deja claro. Y dice, encaminando a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas. Ya los está tirando como víctimas. Ya está diciendo que son víctimas. ¿Quiénes? ¿Víctimas son los que son enjuiciados o víctimas son el pueblo que sufrió por las acciones de estos actores políticos? No queda claro. La pregunta es mala. Es una mala pregunta. Porque no es clara, no es concisa. Y seamos honestos, te apuesto que a ti te está costando tanto trabajo entender esta pregunta como a todo el mundo. ¿Qué me estás diciendo? A ver, la pregunta es, ¿vas a ir contra los expresidentes, sí o no? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Por qué le dan más maromas a la pregunta? ¿Por qué la dejan tan abierta? Tan inentendible, con palabras tan rebuscadas. Cuando repito, el promedio de educación de tu población es 9 años. No es la mejor pregunta del mundo, definitivamente. No lo es. Y vas a gastar miles de millones de pesos para hacerle a la gente una pregunta que ninguno de nosotros entiende. Es ridículo. Repito, concéntrate en las crisis. No pierdas el tiempo. Tienes una fiscalía, ponlos a hacer su chamba. Que vayan, investiguen, capturen, enjuicien, encarcelen. Ese es su trabajo, ¿no? Ese es el trabajo de la fiscalía. Que lo hagan. Tú enfócate en las crisis que tienes. Crisis económicas. Incluso esos miles de millones de pesos que vas a gastar en la encuesta, a ti que tanto te gusta andar dando becas, dale ese dinero a la gente. Dáselos como fondos de apoyo a personas que hayan perdido su empleo. Fondos de apoyo a personas que no puedan pagar su vivienda. Fondos de apoyo a pequeñas o medianas empresas que tuvieron que cerrar por la pandemia. 3,000 millones de pesos es mucho dinero que puede apoyar a las personas. El gobierno de Estados Unidos lo hizo. Le dio dinero a las personas que perdieron empleos, que se vieron en situaciones muy complicadas con su empresa o con su casa. El gobierno de Canadá hizo lo mismo. Muchos gobiernos hicieron eso. Tienes miles de millones de pesos que vas a gastar en la encuesta, mejor dáselos a la gente. A ti que tanto te gusta darle dinero a la gente, dáselos. Usa ese dinero y dáselo a la gente. Todavía mejor sería que hicieras alguna institución, algún programa de recuperación económica en tiempos de pandemia o post tiempos de pandemia que apoyara a los sectores
más vulnerables, gente que perdió su empleo, empresas que quebraron, gente que perdió su hogar. Pero lo vas a gastar en la encuesta, ¿no? Ah, ok, está bien, va. Entonces, ¿quedamos en la encuesta? ¿Sí? Ah, ok, va. ¿Seguro no quieres apoyar a la gente? ¿No? Ah, ok, está bien. ¿Seguro? Sí, ok, va. Es ridículo esto. Es ridículo por donde lo vean. Fue una semana llena de notas ridículas. Fue una semana llena de notas extrañas, de notas que no hacen sentido en este mundo. Fue un podcast largo, ¿eh? Fue bastantito tiempo porque había varias noticias que cubrir. No publiqué mucho tiempo. Y mucho del podcast fue de opinión. Porque les voy a traer ya un podcast un poco más relajado. Siento que los podcasts pasados que he estado haciendo eran un poco pesados. O sea, me gusta monologar, pueden darse cuenta, y me gusta explicar las cosas, pero es cansado. Y no tengo como una ayuda visual, algo así, no lo tengo, es puro audio. Mi voz es algo monótona. ¿Puede llegar a ser cansado? Sí. Por eso, en este podcast traté de darle un giro, traté de hacerlo un poco más relajado, no traer tantos hechos, un poco más de opinión, basada en hechos. Dime qué opinas, dime si te gustó. Ya sabes que todas estas notas y todo lo que dije en este podcast, siempre hago comentarios breves en Twitter, entonces puedes ir y seguirme en @missinfomx en Twitter. Puedes escuchar este mismo podcast en YouTube, en misinformationmx, y puedes irme a seguir a Instagram en @misinformationmx, donde pueden encontrar siempre toda la información 100% verídica, 100% calidad, 100% en español. Misinformation.